Si es que no me equivoco, quedamos en la 35, por ahí, ¿no? Sí, profe. Creo que la última que vimos, o de la última, fue como la 26. 26, entonces voy a la 26. Sí. Mire. A ver, por ahí quedamos. Por ahí, ¿no? Esa. Entonces vamos avanzando. 27. Ustedes me avisan cuál corregir. 28. Profe, ese no es el control. Control. Sí. Perdón, estaba en el control. 6, disculpa. Ahí quedamos, ¿no? 26 entonces. 27. 28. 29. La pregunta número 30. La 30. La 30. Me hablan de un triángulo equilátero. Entonces, esto es A, A, A. El perímetro es 3A y es 30. Por lo tanto, el lado es 10. Se le aplica una homotesia de razón homotética 3. ¿Cuál es el lado del nuevo triángulo? El triángulo antiguo no era A al cuadrado partido por 4 raíz de 3. Entonces el área original simplifiquen 100 partido por 4, 25 raíz de 3. Y como es área, esto no había que multiplicarla por la razón homotética al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, 3 al cuadrado, 9 por 25, 225 raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Pregunta número 31. Pregunta número 32. Pregunta número 33. La 33. Fíjate bien, esa recta. No tengo el corte con el eje de las abscisas, el corte con el eje de las ordenadas. Entonces la ecuación no era x partido por 2 más y partido por 3 es 1. Multiplico todo esto por 6. Me queda 3x más 2y es 6. Eso estaba ahí. O bien es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a la otra entonces. X partido por 2 más y partido por menos 3 es 1. Multiplico por 6 y no aparece escrito así. Entonces, ¿qué hago? Multiplico todo por menos 1 y ahí está, ¿no? Sí. Acomodo sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pregunta número 34. Pregunta número 35. Pregunta número 36. Pregunta número 37. Pregunta 38. Esa, profe. ¿Cuántos vectores no nulos se pueden formar en un pentágono regular? El pentágono regular tiene 5 vértices, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? De modo que tenga su origen y término sobre los vértices del pentágono. Vamos viendo. Tengo 5 puntos. ¿Intervienen los 5 puntos en un vector? No. Intervienen solo 2. ¿Importa el orden? Sí, porque una cosa es el vector AB y otra cosa muy distinta es el vector BA. Entonces era una variación. ¿Se podía repetir el mismo punto?
No, porque era un vector no nulo. Y el vector AA es un vector nulo. Por lo tanto, era una variación de 5, 2 sin repetición. 5 por 4, 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué por 4? A ver, acuérdate, por favor. Variación 5, 2. La fórmula. 5 factorial, 5 menos 2 factorial, ¿sí o no? Sí. Principio. Tomo 2 elementos. ¿De cuánto? De 5. Sin repetición, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos podían ir en esa posición? 5. Si colocaste uno acá, ¿lo podías colocar acá? No. 4. Esa no es la variación 5, 2. Sí. Fíjate acá. 5 factorial, 3 factorial, ¿no? Sí. 5 factorial no es 5 por 4 por 3 factorial. 3 factorial, simplifico. ¿No es 5 por 4? Sí. ¿Te ¿Por gusta? qué importaba el orden? Porque date cuenta, tiene 2 puntos, A y B. El vector AB y el vector BA son iguales. No. No, ¿por qué? Es cierto, tienen igual distancia recorrida, tienen igual dirección, pero sentidos opuestos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿el orden importaba o no en un vector? Tome los puntos, sí. Gracias. ¿Estás de acuerdo que era sin repetición, no? Sí. ¿Por qué? Porque el punto AA que nos daba el vector nulo y nos decían vectores no nulos. Pregunta número 39. La 39. A ver, yo decidí verla de la manera más sencilla posible. Voy a ver cómo la miré acá y luego la voy a ver de otra manera en la pizarra. Ya. Un disco, está ahí el disco, tiene 4 sectores, todos idénticos, ¿no? Pintados de 4 colores. ¿Sí o no? Sí. Al hacer 2 lanzamientos al disco es lo mismo que 2 giros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la probabilidad de caer por lo menos una vez en el sector rojo? Entonces, primer giro, segundo giro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo menos una vez rojo. No es en esa fila y en esa columna. Una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 veces 7. 7 de 16, ¿no? Sí. Ahora mírala de otra manera. Mírala por las relaciones. La probabilidad que sea rojo el primero y no rojo el segundo, o no rojo el primero y rojo el segundo, o rojo el primero y rojo el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este O es excluyente, ¿no? Sí. Entonces suma. La probabilidad que sea rojo el primero y no rojo el segundo, más la probabilidad que sea no rojo el primero y rojo el segundo, más la probabilidad que sea rojo el primero y rojo el segundo. ¿Estamos? Sí. Un giro con el otro giro, ¿son dependientes o independientes? ¿Cómo?
el giro o un lanzamiento y otro lanzamiento, el primer giro y el segundo giro son dependientes o independientes, Independientes. entonces por probabilidad que sea rojo el primero, por probabilidad que no sea rojo el segundo, más la probabilidad que no sea rojo el primero, por la probabilidad que sea rojo el segundo, más la probabilidad que sea rojo el primero, por la probabilidad que sea rojo el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que sea rojo el primero no es 1 de 4, Sí. por que no sea rojo el segundo, 3 de 4, ¿no? Sí. Más que no sea rojo el primero, 3 de 4, por que sea rojo el segundo, 1 de 4. Más que sea rojo el primero, 1 de 4, por que sea rojo el segundo, 1 de 4. Si yo ordeno eso, me queda 3 más 1 partido por 16. 7 16 a 1. Sí. Gracias. Profe, Te escucho. ¿sabe que yo lo hice así como la segunda vez que lo hice ahora? Pero no entendía que había que salga una vez, que había que hacerlo 2 veces. Como, ¿por qué es necesario? Como que salga, me refiero a que salga una vez rojo y que el segundo no salga rojo, después hay que hacerlo de nuevo, pero al revés, porque el primero no salga. Porque podía suceder en una situación o en otra. Son casos distintos. Yo pensaba que era como lo mismo. No, son casos distintos. Ya, No se te olvide que una cosa es el primero y otra es el segundo. ya. En tu casa, ¿eres la hermana mayor o la hermana menor? La menor, ¿Es lo mismo ser mayor o menor? no. ¿Está claro, no? Hay un orden. Por eso, ¿ya? Ya, Estamos de acuerdo que la otra arroja ambos, ¿no? sí. Pregunta número 40. ¿No hay dudas? Entonces, ¿nos podemos ir a corregir el último control del curso? Y acuérdense, por favor, el martes que viene corregimos la última jornada. Todos, ¿sí? ¿Hay alguna posibilidad de ahora ver la jornada y el próximo martes el control? Si es que es posible, no importa. A ver, es que ¿en qué quedamos todos? ¿Por qué problema tiene la próxima semana, Vale? Es que yo no alcancé a hacer el control porque tenía que dar unas jornadas de colegio. Sí, pero no importa. Después la puedes volver a hacer, Vale. Sí, lo voy a hacer. Ya. Entonces nos vamos con el control 2, o sea, control 6. Voy a partir página por página preguntando. Ustedes me indican qué corregir. Las claves las acabo de liberar hoy día temprano. Revisen si las tienen liberadas por cualquier cosa que yo me haya equivocado, que en esta semana ando muy pajarón. Están liberadas, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, fíjense bien acá. Me daban la suma, en la primera, de dos números, 1, decimal infinito, semiperiódico, decimal infinito periódico. Tenía dos opciones. Una era pasarlo a fracción generatriz. Y la otra, mirar las partes decimales, las posiciones. Y fíjense bien que acá lo escribí. Si yo a 7 eterno le sumo 2 eterno, ¿qué consigo? 9 eterno, ¿no? Si a 2 le sumo 2, 4, 0. Y 9 periódico.
no aumentaba el dígito del inmediatamente que está a la izquierda, entonces un medio 0,5. ¿Estamos de acuerdo cómo la miré, no? Profe, y eso pasa, por ejemplo, en cualquiera. Es que yo la había hecho así al principio, pero como me daba 0,49 con el 9 periódico, como no apuntaba el 0,47 con el 7 periódico, dije, oye, ya fue que no. Entonces no sabía si fuera el 0,5, entonces igual lo terminé haciendo, pasando de la todo otra manera. Claro, porque dije, pero es raro, no sé qué habré hecho mal. Estaba bien hecho. Fíjense bien, por favor, acuérdate. 0,9 periódico siempre es 1. Eso se te olvidó. Sí. ¿Estamos? Sí, eso me olvidó. Eso es lo que se te olvidó. Y te das cuenta que era mucho más rápido esta forma de razonar, más directo. Sí, porque uno en pasar a decimal igual se demora. Tiene tiempo. Claro. Pregunta número 2. Esa, profe. Se repartieron las utilidades de una empresa entre 4 accionistas, 2 socios y el gerente de la empresa. Si cada socio recibió la octava parte de las utilidades, un socio recibe un octavo de las utilidades. Y cada accionista, un accionista, recibe la mitad de lo que recibió cada socio. ¿Qué parte de las utilidades recibe el gerente? Entonces, los 4 accionistas más los 2 socios más el gerente se reparten las utilidades, ¿no?, de la empresa. Como el accionista, un accionista corresponde a la mitad de lo que saca un socio, sustituyo esto acá. ¿Estamos? Y ordeno. ¿Estamos de acuerdo? 4 partido por 2, 2. 2 socios más 2 socios, 4 socios, ¿no? Eso es una S, no es un 5 por si acaso, ¿ya? 4 socios más el gerente retiran todas las utilidades. Y como cada socio era un octavo de las utilidades, 4 partido por 8, la mitad de las utilidades. Entonces la mitad de las utilidades más el gerente es toda la utilidad. Por lo tanto, el gerente obtiene la otra mitad, ¿no?, de las utilidades. ¿Lo entendieron, no? Sí, profe. Pregunta número 3. Pregunta 4. Pregunta 5. Pregunta 6. Pregunta 7. La 7. Fíjense bien. C elevado a X es igual a C elevado a Y. ¿Cuándo se puede concluir que el X es igual a Y? Si X e Y son reales, y yo parto de esa premisa, salvo que me indiquen lo contrario, para que esto implique eso, el C tiene que ser real positivo distinto de 1. ¿Estamos de acuerdo? Ya que el exponente es un real. ¿Estamos de acuerdo? Si el exponente hubiera sido un cardinal, un entero, C tendría que ser real distinto de -1, 1 y 0. Pero como no me indicaban nada, siempre parto del conjunto de los reales. Entonces, en la hipótesis 1 me indican que C es un real positivo. ¿Me sirve? No, porque no me han indicado que es distinto de 1.
¿Sí? ¿Por qué no puede ser 1? Porque fíjate en lo siguiente. 1 partido por 3 cuartos. No es 1 partido por 7 medios. Y 3 cuartos es lo mismo que 7 medios. Por eso es que la base tenía que ser real positivo distinto de 1. ¿Estamos de acuerdo? Hipótesis 2 me dicen que C es un irracional positivo. Al ser irracional positivo es un real positivo. Y al ser irracional, yo ya sé que es un real positivo distinto de 1, me sirve. 2 por sí sola. Pregunta número 8. Pregunta 9. ¿Al 9, profe? Fíjate bien, el K es eso. Y me piden que K cuadrado partido por 2. Sustituyo eso ahí. Y eso no es cuadrado del binomio. Entonces el cuadrado del primero se va a la raíz, me queda eso. Menos el doble de esta raíz por esta raíz. Como es el mismo índice, conservo el índice y multiplico los argumentos. Más el cuadrado de la segunda. Me queda lo de adentro. Y 4 menos raíz cuadrada de 5 es positivo. Me queda eso. Entonces la raíz cuadrada de 5 se anula, ¿no? Entonces me queda 4 acá. Desarrollo esto de acá. Perdón, 4 más 4, 8. Ahora desarrollo esto de acá. Eso no es suma por su diferencia. 4 al cuadrado, 16. Menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado, 5. 16 menos 5, 11. Y simplifico esto por 2, ¿no? Sí. Pregunta número 10. Pregunta 11. Pregunta 12. Pregunta número 13. Pregunta número 14. ¿14? Fíjate bien, esto de acá no es diferencia de cuadrado, suma por su diferencia. ¿Estamos? Eso es 50, ¿no? Y no te indican que A más B es 20. Entonces sustituye eso ahí y te queda eso. Como te piden A menos B, divide todo esto por 20. Y no te queda 5 medios, 2,5. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe. Pregunta número 15. ¿La 15? La diferencia entre la edad actual de Carmina C y la edad actual de su prima Josefa, respectivamente, es en ese orden. C menos J es M años. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si en Q años más la edad de Carmina no es C más Q, corresponderá a el cuádruplo 4 veces la edad que tendrá Josefa. Josefa no tendrá en esos momentos J más Q. Sí, perfecto, me equivoqué ahí. Puse el 4 al otro lado. ¿Acá? Sí. Cuidado con eso, por favor. Eso es interpretación de lectura. Pregunta número 16. Pregunta número 17. ¿17? ¿Cuál es el conjunto de los valores de K? Para la ecuación, eso es una ecuación de segundo grado, tiene raíces no reales. ¿Cuándo esto tiene raíces no reales? Cuando el discriminante es negativo.
El discriminante no es menos 1 al cuadrado, menos 4 por 2 por k menos 2. Abre eso. 1. Ordena eso. Menos 8 por k menos 2. Abre ahora eso. Menos 8k más 16 más 1. Entonces 8k no es mayor que 17. 16 más 1. El 8 es positivo. Al dividir por un número positivo, mantengo relación de orden. K no es mayor que 17 octavos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pregunta número 18. Pregunta número 19. Pregunta 20. Profe, yo la 10. Ah, la 19 no. ¿Cuál? La 20. La 20. Me dan una función afín que está dado por eso. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es una función afín, el n y el n son distintos de c. Se puede determinar m, la pendiente, si se conoce. Si me dan el punto de intersección con el eje de las ordenadas, me están dando n. Pero con esta información, al entregarme n, ¿puedo determinar la pendiente? No, porque no tengo ningún otro punto. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, todo por sí solo. El área del triángulo formado por G, supongo que eso es G, y los ejes coordenados, conozco esta área y conozco el punto con el corte de las abscisas. ¿Puedo determinar ese punto? No, porque dense cuenta que al conocer ese punto, el triángulo pudo haber sido ahí, o pudo haber sido ahí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, con esa sola información, no, con ambas juntas sí, porque si me dan ese punto, me dan ese o me dan ese, ahí tengo ya sea esa pendiente o esa pendiente. Por eso era ambas juntas. Pregunta número 21. Pregunta número 22. Pregunta número 23. Profe, la 21, por favor. Voy a la 21. Fíjate bien. G de X es Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces el Y no es 6X más 5. ¿Sí? Puedes aislar de acá el 6X restando 5 a todo, ¿no? Y acá te aparece 2X, ¿no? Por lo tanto, divido todo esto por 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué busco? F de Y. En vez de 2X, sustituyo eso, ¿no? ¿Estamos? ¿Y qué hago ahora? Sí, profe. Al Y lo llamo X. ¿Estamos de acuerdo? Y amplifique esto por 3 en aras de sumar eso. Entonces, f de X no es X menos 8 partido por 3. ¿Estás de acuerdo? Profe, se quedó pegado, ¿lo puedes repetir? A ver, fíjate bien. Tomé G de X igual a Y. ¿Estamos? Por lo tanto, tengo 6X más 5 es Y. Por lo tanto, esto es Y. F de Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. De acá puedo aislar 6X restando 5, ¿no? ¿Estamos? Y como acá aparece 2X, puedo dividir todo esto por 3 y consigo que 2X es Y menos 5 partido por 3. Entonces esto lo sustituyo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ya entendí. ¿Y ahora qué hago? Amplifico esto por 3 y en vez de llamarlo Y, ahora lo llamo X. Y ahí ya lo tenemos.
y te diste cuenta que no era nada más que fijarte en los argumentos y reconocer cuáles eran los argumentos que estabas manejando. Pregunta número 22. Pregunta número 23. Profe, la 23 no entiendo por qué la afirmación 1 es incorrecta. ¿Por qué? Léelo, no te sientas mal, léelo en voz alta. Y a medida que vayas leyendo, yo te voy a ir llamando la atención de algo. Ve leyendo. El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado. Léelo completo. El enunciado de arriba. Completo. La altura efectiva alcanzada medida en metros de un proyectil se modela Para un mediante momentito. Espérate un momentito. ¿La altura está medida en qué? en metros. Ya, sigue leyendo a partir de ahí. Se modela mediante la función f de t es igual a 20t menos t elevado a 2, donde t se mide en segundos desde que se lanza Entonces, espérate un momentito. ¿El T se mide en qué? en segundos. Segundos. Ahora léete el planteamiento 1. El proyectil cae a 20 metros de distancia de donde fue lanzado. ¿Es verdadero o falso? Tan falso. Sí. ¿Te diste cuenta por qué no? Sí. Porque el proyectil cae a los 20 segundos de haber sido lanzado. Porque esto no era distancia, esto era tiempo. Ojo, y esto es una pregunta del Denver, ¿no? Sí, sí. ¿Y te das cuenta que no era nada más que comprensión lectora? Sí. Ok. ¿Puedo seguir avanzando entonces, no? Pregunta 24. Pregunta 25. Pregunta 26. Pregunta 27. Pregunta 28. Pregunta 29. Pregunta 30. La 30, profe. La figura muestra un prisma recto de 5 centímetros de altura. Es un prisma triangular. La base la constituyen 2 triángulos equiláteros. Son triángulos congruentes del lado 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el área total y el volumen del prisma son. Vamos viendo. La superficie no es 2 veces el área de la base, porque son 2 bases, ¿no? ¿Sí? Más el perímetro de la base por la altura, que no es el manto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo, profe? ¿Pero eso qué es? ¿El volumen? No, estoy con el área. Ah, con el área. Fíjense bien. Corté la figura. Eso es A. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la altura. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, fíjate bien, la superficie total no es 2 veces el área de la base, Sí. más el área del manto. Ya, sí. Y esto no es el perímetro de la base por la altura. Entonces, fíjate bien, esto era 2, 5. Esto es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La base es el área del triángulo equilátero, ¿no? Sí. 2 al cuadrado, cuarto raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El perímetro de la base es
3 por 2, 6. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. La superficie total, 2 veces el área de la base, más la altura, que es el perímetro de la base, la altura, que es 5, disculpa, por el perímetro de la base, que es 2 por 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Eso que te queda, 2 raíz de 3 más 30. Entonces, podía ser eso, eso, eso o eso. Ya sé que no es eso. ¿Estamos? La B y la C tampoco, le falta el 2. ¿Dónde? Ah, perdón, correcto, me queda, disculpa, estoy viendo mal la D y la E. Correcto. Entonces, fíjate bien, el volumen no era el área de la base por la altura, y el área de la base es raíz de 3. 5 raíz de 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Ojalá que no se nos caiga como no se nos cayó el otro día. Ayer por lo menos no dio problema internet. Pregunta número 31. Pregunta número 32. 32, no entendí cómo hacerlo. Fíjate bien, el triángulo ABC. De la figura junta se le aplica una homotesia, centro M, ¿no? Razón homotética menos 1. Entonces, si esto es A, esto es A. Si esto es B, eso es B. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Es que no había entendido como esa razón de matricia M, menos 1, como que no entendí cómo ver Escúchame, ese es el centro de homotesia y esa es la razón homotética. Ah, ya, como que con eso. Siempre la homotesia se escribe de esa forma. Centro, razón. ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe. Y luego al triángulo A1, B1, C1 se le aplicó una segunda homotesia, ¿no? Pero ahora este triángulo, centro M, razón homotética 3. Entonces, si esto es A, esto es 3A, esto es 2A, por lo tanto, si esto es B, esto es 3B. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Fíjate bien entonces. La razón homotética entre ese triángulo y el mayor, primero es negativa, ¿no? Porque ahí está el centro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y segundo, esto es 1, 3, ¿no? Esto no es menos 3. Sí. Sí, profe, sí. Lo que Fíjense bien, los perímetros, estos no eran 1 es a 1, porque la razón homotética en valor absoluto es 1. Estos triángulos son congruentes. Entonces eso es correcto. Y está claro que eso es falso, ¿no? Porque la razón de las áreas de ese triángulo y de ese triángulo es la razón homotética como al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, no es 1 es a 3, es 1 es a 9, porque es menos 3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que vino? Sí, profe, gracias. Pregunta número 33. Pregunta 34. Esa, profe. Salmón. ¿De cuántas maneras se pueden repartir 3 entradas de galería para un concierto entre 6 personas? Primera pregunta. ¿Cuántos intervienen? 3. De 6, 3. No intervienen todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Segunda pregunta, ¿importa el orden, sí o no? Yo pensé que sí. Fíjate bien, si es una entrada a un concierto, a una galería, si las 3 filas están en línea, ¿juega rol en dónde me voy a sentar? O sea, yo ¿Importa el me orden o no? confundí con el... que a ninguna de ellas les corresponde a más de una entrada, entonces yo dije... Entonces le corresponde una sola a cada uno. Sí. ¿Esa te servía para qué? La última pregunta. ¿Una persona se podía repetir 2 entradas? No. ¿O 3? No, sin repetición. Ah, ya entendí. ¿Te diste cuenta para qué servía eso entonces, no? Sí. Entonces está claro que es la combinación de 6-3. 6, Sí. 5, 4, 3, 2, 1, simplifico 20. Pregunta número 35. Pregunta número 36. Pregunta 37. La 37. Sí. No entiendo por qué la medida cambiaría si todo se les suma como... Fíjate bien. Si todos los elementos de un conjunto de números positivos se le suma una constante. ¿Ven mi mano, no? Sí, profe. Fíjate bien, si le sumo algo, todos nos suben lo mismo. Ah, ya. Entonces, ¿cambia la media aritmética? Sí. ¿Cambia la mediana? Sí. ¿Cambia la moda en caso de que haya? Sí. ¿Qué no cambia? El rango. Porque se mantiene la misma desviación. Profe, ¿Sí? me acuerdo que la media aritmética tenía como una propiedad sobre esto y no me acuerdo muy bien cómo era, que era como que si se le multiplicaba una constante, algo así, no tengo A ver. Ahí está la media aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo a todos los datos le sumo una constante, la nueva media, ¿qué es? Es la media antigua más la constante. Si yo multiplico a cada dato la misma constante, es la media antigua amplificada por la constante. A eso te refieres, ¿no? Sí, esa era que no lo recordé mal, lo recordé como que... Por si acaso mañana voy a ver un taller en la mañana de medias. Media aritmética me tocó. Ya, profe, gracias. Pregunta número 38. Pregunta número 39. La probabilidad que María y Carolina aciertan blanco al tiro son M, es la probabilidad de María, y C, la probabilidad de Carolina. Porque ahí dice respectivamente, es decir, en ese orden. Si convertir tiros por parte de María y Carolina son eventos independientes, ¿cuál es la probabilidad que al menos una de ellas acierte al blanco después de haber hecho un tiro cada uno? Entonces, ¿qué me están diciendo? La probabilidad que María acierte y Carolina falle, o María no acierte y Carolina acierte, o María acierte y Carolina acierte. ¿Estamos de acuerdo? Ese O es excluyente, por lo tanto es más. El tiro de María y Carolina es independiente uno de otro por. Entonces que María acierte, que Carolina no acierte, más que María no acierte, que Carolina acierte, más que acierte Carolina y María. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, profe. Abre eso entonces, y abre eso. ¿No te queda eso? Entonces eso no se anula y no me queda M más C menos M por C.
Ya, profe, ya entendí. Pregunta número 40. Profe, ¿puedo volver a la 38? Regreso a la 38. Esa. Sí, ahí, ¿cómo se vería el rango intercuartil? Era la variación entre el cuartil 3 y el cuartil 2. Perdón, cuartil 3 y cuartil 1, disculpa. Es la variación entre ese cuartil y ese. Ese es el rango intercuartílico. Ah, ya, pero eso era. Es la variación en el cual se encuentra el 50% medio de los datos, porque ahí está el 50% medio de los datos. Pregunta número 40. En esa iba. ¿No hay dudas entonces? A ver, necesito que hagan lo siguiente, que este control, ojalá lo rehagan de nuevo y en 40 minutos. Inténtenlo, por favor. Porque no se olviden que cogen un detalle en los controles y en la medición de los tiempos. Producto del coronavirus, eso es una realidad. Pero yo necesito atacar ese punto con ustedes. Y la otra cosa, no sé si le dijeron ya a algún profesor o no, en la página del PREU les bajaron unas hojas de respuesta. Bajen esas hojas, traten de imprimirlas, unas 2 o 3, y familiarícense con ellas. ¿Sí? En la página hay una cosa que dice ensayo cuarto medio. ¿Qué es eso? Son ensayos para cuarto medio, háganlo. Ah, vamos a hacer. Sí. O sea, no, y escúchame, ya hay en la página hay una cosa que se llaman hojas de respuesta, que tengo entendido que se lo bajaron en full ejercicio. Búsquenlas, impriman una o dos y familiarícense con ellas. ¿Por qué? Porque son ese tipo de hojas las que van a utilizar en la prueba real. Cosa que de nuevo por el coronavirus no lo hemos podido hacer. Por favor, familiarícense con esas preguntas. Y cuidado, por favor, que ya más de una persona le ha tocado que cuando aparecen alternativa A, B, C, D y la correcta en la D, no han colocado la E. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí. Entonces entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Porque no se vayan a equivocar, porque por desgracia a un pajarón se le ocurrió agregar A, B, C, D y no A, B, C, D, E. ¿Qué cuesta? Toda la prueba hacerla en el mismo formato. Y resulta que esa tontera que le van a